En el implacable invierno de 1939, se gestaba una feroz batalla en los bosques congelados de Suomussalmi, donde una pequeña y resiliente nación se preparaba para enfrentarse a un adversario aparentemente insuperable. A medida que la marcha implacable de la Unión Soviética amenazaba con devorar a Finlandia, se vislumbraba una lucha crítica destinada a poner a prueba los límites de la resistencia humana e ingenio. En el centro de este torbellino se encontraba un decidido general finlandés, consciente de que el destino de su pueblo dependía de una táctica secreta, el Motti, una maniobra audaz que podría cambiar potencialmente el rumbo de la guerra. Los vientos gélidos aullaban y las tormentas de nieve rugían mientras los finlandeses se preparaban para un conflicto épico, invocando cada gramo de fuerza, habilidad y determinación de su arsenal. A medida que el momento crucial se acercaba, el general compartía un gesto solemne con sus tropas, quienes se preparaban para la batalla que tenían por delante. Con corazones acelerados y nervios tensos, se lanzaron a lo desconocido, decididos a ejecutar su estrategia encubierta y superar a un enemigo que se creía invulnerable. Enfrentando el poder soviético en el frío invierno de 1939, el mundo observaba cómo dos naciones chocaban en la guerra de invierno. La Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, buscaba conquistar Finlandia, un país pequeño y ferozmente independiente, cuya ubicación a lo largo del mar Báltico lo convertía en la elección perfecta para el deseo de los rusos de encontrar una zona de amortiguación para proteger a Leningrado de los alemanes. Los ricos recursos naturales de Finlandia, incluidos la madera y los depósitos minerales, también eran un premio tentador. Con las negociaciones diplomáticas fallando, ya que Finlandia se negaba a ceder a las demandas territoriales de la Nación Roja, la Unión Soviética invadió Finlandia el 30 de noviembre de 1939. En medio del caos, la pequeña ciudad de Suomussalmi emergió como un lugar estratégicamente importante. Situada a lo largo de la carretera Raate, Suomussalmi conectaba la Unión Soviética con el corazón de Finlandia. El control de este cruce crítico permitiría a los soviéticos golpear más profundamente en el territorio finlandés y potencialmente dividir el país por la mitad. En los densos bosques y paisajes congelados de Suomussalmi, una lucha entre David y Goliat estaba a punto de desplegarse. Los finlandeses tendrían que depender de su conocimiento del terreno, tácticas y determinación inquebrantable para tener alguna oportunidad contra la máquina de guerra soviética. Además, su enemigo no tuvo en cuenta el sisu, definido por la Universidad de Finlandia como un término finlandés que puede traducirse aproximadamente al inglés como fuerza de voluntad, determinación, perseverancia y actuar racionalmente frente a la adversidad. Sisu no es valentía momentánea, sino la capacidad de sostener esa valentía. Y los finlandeses estaban dispuestos a ponerlo a prueba. El campo de batalla congelado el 7 de diciembre de 1939, comenzó la batalla de Suomussalmi mientras las fuerzas soviéticas, lideradas por el mayor general Alexei Vinogrado, cruzaron la frontera con la intención de capturar la estratégicamente importante ciudad. A medida que los defensores finlandeses, superados en número, se retiraban, emplearon hábilmente la táctica de tierra quemada, dejando tras de sí un paisaje desolado. Las tropas finlandesas apuntaban sistemáticamente a la infraestructura, prendiendo fuego a edificios y destruyendo redes de transporte críticas. Sus acciones pretendían frenar el avance del ejército soviético al negarles el acceso a recursos esenciales y dificultarles el reabastecimiento y refuerzo de sus tropas. Como resultado, los soviéticos enfrentaron obstáculos significativos y se vieron obligados a encontrar nuevas formas de navegar por el terreno difícil y continuar su avance. Al día siguiente, las fuerzas soviéticas atacaron a través de los lagos al oeste de Suomussalmi. Sin embargo, las duras condiciones invernales de Finlandia obstaculizaron su avance y no lograron romper la línea defensiva. A pesar de su ventaja numérica, con aproximadamente 30,000 tropas en comparación con los iniciales 2,000 defensores finlandeses, las ofensivas soviéticas continuaron fallando. Mientras tanto, las tropas finlandesas recibieron refuerzos de un nuevo batallón liderado por el intrépido coronel Jalmar Siilasvuo. Sus números crecieron a alrededor de 11,000 soldados, y Siilasvuo, un líder valiente, reorganizó las unidades, inspiró a sus hombres y se preparó para un audaz contraataque para recapturar Suomussalmi. Los soviéticos, ahora luchando con baja moral, fuertes bajas, tácticas fallidas y escasez de equipos, se enfrentaron a otro enemigo, el invierno. Mientras que las temperaturas extremas desafiaban a ambos lados durante el invierno de 1939, para los soviéticos, el terreno desconocido exacerbaba sus dificultades logísticas y maniobras. Mientras tanto,
Los finlandeses estaban listos para aprovechar su conocimiento íntimo del terreno y su experiencia con las severas condiciones invernales. A medida que la moral soviética continuaba hundiéndose, se estaba preparando el escenario para una serie de enfrentamientos dramáticos en un campo de batalla congelado, donde la resistencia y la inventiva de las tropas finlandesas, junto con una técnica secreta que tenían guardada, serían más poderosas que cualquier arma. Maestros del disfraz, los hombres finlandeses tenían una capacidad excepcional para adaptarse y prosperar en el implacable paisaje invernal. Inalterables ante las temperaturas gélidas y el terreno traicionero, estos tenaces soldados demostraron un dominio sin igual de la guerra de guerrillas. Poseyendo un profundo conocimiento del terreno, los finlandeses navegaron el ambiente hostil para superar a las fuerzas soviéticas. Emplearon tácticas de golpear y correr, golpeando rápidamente y luego desapareciendo en los densos bosques, dejando al enemigo desorientado y fuera de equilibrio. Además, los soldados finlandeses capitalizaron su familiaridad con el paisaje al usar esquíes para deslizarse por los bosques cubiertos de nieve con facilidad. Este modo de transporte no convencional les permitió moverse en silencio y rápidamente, tomando por sorpresa a las fuerzas soviéticas y emboscándolas con una eficiencia devastadora. Los finlandeses también demostraron su experiencia en camuflaje, mezclándose perfectamente con su entorno, haciéndose prácticamente invisibles para el enemigo desprevenido. Utilizaron hábilmente materiales naturales, como ramas y nieve, para disfrazar sus posiciones y equipo, desconcertando aún más a las fuerzas soviéticas. El factor crítico en el éxito de Finlandia durante la batalla de Suomussalmi fue su ingeniosa implementación de la táctica Motti a mediados de diciembre de 1939. Este enfoque único y efectivo para la guerra resultó ser un cambio de juego en el conflicto. Nombrada según la palabra finlandesa para un espacio cerrado, la estrategia Motti implicaba cercar y aislar a las fuerzas soviéticas en pequeños bolsillos confinados, cortándolos efectivamente de suministros, refuerzos y comunicación con su comando. Las tropas finlandesas crearon estas trampas peligrosas con su conocimiento inigualable del terreno y maestría en tácticas de guerrilla. Los finlandeses atrajeron astutamente a las fuerzas soviéticas desprevenidas hacia pasajes estrechos o bosques densos donde podrían ser fácilmente rodeados. Una vez cercados, los soldados soviéticos aislados se encontraron atrapados en un letal juego de gato y ratón. Sin ruta de escape y sin esperanza de refuerzos, fueron sistemáticamente eliminados uno por los implacables y astutos soldados finlandeses. Todo o nada. El 27 de diciembre de 1939, las tropas finlandesas, motivadas por el liderazgo firme del coronel Siilasvuo, iniciaron un contraataque feroz y decisivo contra las fuerzas soviéticas circundantes. Lanzando su masivo contraofensiva, los soldados finlandeses atacaron desde múltiples direcciones, empleando tácticas de golpear y correr para mantener a sus adversarios fuera de balance y desmoralizados. A medida que las fuerzas finlandesas perseguían implacablemente al enemigo, los soviéticos se encontraron en una situación desesperada y precaria. Los esfuerzos inquebrantables de Finlandia llevaron a la exitosa recaptura de Suomussalmi, debilitando aún más la ya frágil moral de las fuerzas soviéticas y provocando su eventual retirada. La batalla alcanzó su punto máximo con intensos tiroteos, combates cuerpo a cuerpo y valentía sin igual de ambos lados. Enfrentándose a abrumadoras probabilidades, los finlandeses, impulsados por la determinación y una feroz voluntad de proteger su patria, aniquilaron unidades soviéticas enteras. Este implacable ataque forzó a los soviéticos a admitir la derrota y retirarse, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Las bajas subrayaron la marcada diferencia entre ambos lados. Las fuerzas soviéticas sufrieron un estimado de 27,500 muertos, heridos o capturados. En cambio, las pérdidas finlandesas fueron considerablemente menores, con aproximadamente 900 bajas y 1,770 heridos. Efecto dominó. La victoria finlandesa en este brutal y despiadado conflicto se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y resistencia, impulsando la moral en todo el país. En el lado soviético, la derrota fue un golpe significativo a su confianza en su destreza militar. El mariscal de campo finlandés Carl Gustaf Emil Mannerheim elogió más tarde al coronel Hjalmar Siilasvuo por su liderazgo durante la Guerra de Invierno. Mannerheim declaró, cita, «Tus tropas han luchado con una valentía, tenacidad y habilidad extraordinarias bajo tu hábil liderazgo. Con las bandas enemigas dispersas al viento, Suomussalmi está una vez más bajo control finlandés. Has logrado la tarea que se te asignó. Tienes derecho a estar orgulloso, al igual que tus hombres». El impacto psicológico de Suomussalmi se extendió más allá del campo de batalla.
La victoria finlandesa sirvió como ejemplo de lo que una fuerza más pequeña, bien preparada y determinada podía lograr contra un adversario más grande y poderoso. Esto galvanizó al pueblo finlandés para continuar su resistencia contra la invasión soviética. A pesar del éxito finlandés en Suomussalmi y en otras batallas durante la Guerra de Invierno, el resultado general del conflicto favoreció a la Unión Soviética. El Tratado de Paz de Moscú, firmado el 12 de marzo de 1940, puso fin a la guerra y obligó a Finlandia a ceder el 11% de su territorio. Por su parte, parece que los soviéticos extrajeron lecciones valiosas de la batalla de Suomussalmi, lo que podría haber contribuido a su éxito posterior en la Operación Barbarroja, donde enfrentaron y derrotaron finalmente a los invasores alemanes en su propio terreno difícil. A pesar de la eventual reputación de la Unión Soviética como los indiscutibles maestros de la guerra invernal, fueron las fuerzas finlandesas, pequeñas pero ferozmente determinadas, las que demostraron una habilidad y resistencia notables frente a abrumadoras dificultades, resultando ser un desafío formidable para su adversario más grande y poderoso. Y así concluimos nuestro viaje a través del tiempo. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté compartiéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse para más exploración histórica y comentar abajo con sus pensamientos o sugerencias para futuros episodios. Hasta la próxima aventura histórica.